Había una vecina 10 años mayor que yo. Cuando era niño, solía ir a su casa a jugar. Un día, de repente, me vendó los ojos con un paño negro. Dijo que quería jugar a un pequeño juego. Si cooperaba bien, al final me compraría golosinas. Un día, este juego fue descubierto. Mi padre era un derrochador que solo pensaba en beber y divertirse. Escuché que conoció a mi madre por casualidad en un bar. Ella no codiciaba el dinero, él no era mujeriego, y así nací yo. Pero apenas nací, mi madre se llevó la mitad de los ahorros de mi padre y se fue. Naturalmente. Me convertí en un niño de familia monoparental. Cuando era pequeño, solía quedarme solo en casa, mientras mi padre seguía fuera, de juerga, rara vez volvía. La vecina, al verme solo y con lástima, solía invitarme a cenar a su casa. Allí vivía una hermana, 10 años mayor que yo. Jugaba conmigo, me daba golosinas. Sin darme cuenta, se convirtió en la persona de la que más dependía y a la que más quería. Aquel día, la vecina y su esposo salieron, y solo quedamos ella y yo en casa. De repente, sacó un paño negro, me vendó los ojos suavemente y dijo que quería jugar un juego. Si ganaba, me compraría golosinas. En cuanto oí eso, asentí de inmediato. Hasta que un día, cuando estábamos a medio juego, el esposo de la vecina regresó. Me quité la venda y vi que él temblaba de ira, mientras ella, indefensa, se escondía a un lado. Poco después, mi padre volvió. En cuanto me vio, me dio una bofetada. Luego me llevó a casa. Me advirtió que no fuera más al lado, o me rompería las piernas. Desde entonces, no volví a ver a la hermana. 2 meses después, se mudaron. Empecé a odiar a mi padre. Creía que él me impedía volver a verla. Me oponía a él en todo, pero él seguía igual que antes. Volvía tarde cada noche. Yo era como un huérfano, sin nadie que me cuidara ni me acompañara. Al crecer, comprendí poco a poco que era lo que ella me había pedido que jugara aquel año. Pero no me arrepentí. Solo me odiaba a mí mismo por haber conocido a la persona que más quería proteger en la edad en la que menos podía hacerlo. Si tuviera otra oportunidad, la encontraría sin falta. A los 18 años. Recién empezaba la secundaria, en plena rebeldía. Y ese mismo año. Mi padre se metió en problemas. Pidió prestado en un casino, y al huir, sin querer, dejó ciego a alguien. Perdimos la casa, y él tuvo que pasar varios años en la cárcel. Para ser sincero, no me importaba mucho su suerte. Solo pensaba que, sin casa, ¿a dónde iría? Por suerte, a mi padre aún le quedaba un poco de conciencia. Me confió a una tal tía Chen, que según decían, era su amiga de la infancia. En aquel entonces, él aún tenía conciencia y sentía que no era digno de ella, no quería perjudicarla, así que no estuvieron juntos. La tía Chen era viuda, con una hija. Su esposo había muerto años atrás. Recibió una gran indemnización, y con ese dinero compró un piso en el barrio. Se instaló para vivir. ¡Ay, llegaste! Ven rápido, estábamos a punto de cenar. Oh, he preparado especialmente algunos platos para ti. Dijo eso, y luego tiró de la mano de su hija, que estaba detrás. Ven, saluda a tu hermano. La hija de la tía Chen se llamaba Chen Sue. Era un año menor que yo, y al verme, puso cara de desprecio. A mí no me importó mucho, después de todo, nadie me vería bien a primera vista, un pelo amarillo llamativo. Camiseta barata, vaqueros rotos, no parecía una persona decente. Durante la cena, la tía Chen no paraba de hablar y de vez en cuando me servía comida. Chen Sue, en cambio, comía con la cabeza gacha, y de vez en cuando me ponía los ojos en blanco. Esa noche, me acosté en una habitación desconocida, mirando el techo, y por primera vez sentí una desorientación total. ¿A dónde debía ir ahora? ¿Y dónde estaba ella? Para facilitar que me cuidara, la tía Chen me transfirió a... Comparado con antes, era un mundo de diferencia. El primer día de clase. La tía Chen pidió a Chen Sue que me llevara a la escuela, e incluso me puso en su misma clase. Pero Chen Sue se mostró muy reacia. No pienso llevarte a la escuela. No me sigas, qué vergüenza. Ya me esperaba que no quisiera, pero no imaginé que hablaría tan feo. ¿La tía Chen no te enseñó a hablar? ¡Qué boca tan sucia! Dicho esto, me di la vuelta y me fui, mientras ella seguía insultándome detrás. Vagué por la calle un buen rato hasta encontrar la escuela. Justo cuando iba a entrar, el guardia de seguridad me detuvo. «Alto, no puedes pasar. Vete, o no te culpes si soy brusco». Miré mi aspecto, ciertamente no pegaba con la escuela. Parecía un joven delincuente. Le expliqué durante un buen rato, pero ella no me dejaba entrar de ninguna manera. ¡Qué escuela tan estúpida! ¿A quién le importa ir a la escuela? Me di la vuelta y entré a un cibercafé cercano para jugar videojuegos. Al llegar a casa por la noche, la tía Chen me preguntó por qué no había ido a clase. Chen Sue estaba de pie a un lado, con una mirada amenazante. El guardia de seguridad no me dejó entrar. La tía Chen me miró. Y de repente lo entendió todo. «Mañana te llevaré yo mismo a la escuela». Al día siguiente, en la escuela, la tía Chen intercambió unas palabras con el tutor y se fue. En cuanto entré al salón de clases, todas las miradas se posaron sobre mí al unísono. Después de todo, entre este grupo de flores de la patria, yo destacaba de manera llamativa.
El profesor me asignó como compañero de escritorio con Chen Shue. Ella me lanzó una mirada de desprecio. Tan pronto como me senté, saqué el teléfono y empecé a deslizar la pantalla debajo de la mesa. Por más animada que estuviera la clase en el estrado, yo no podía escuchar ni una palabra. Para mí, estudiar era la cosa más tortuosa. Durante el recreo, estaba absorto leyendo una novela cuando dos chicos se acercaron a mi mesa. ¿Qué relación tienes con Chen Shue? Les eché un vistazo y entendí de inmediato. Los chicos de esta edad están descubriendo el amor, con las hormonas alborotadas. Seguro que les gusta Chen Shue, o quizás ella misma los envió. Aunque la personalidad de Chen Shue no sea nada del otro mundo. Hay que admitir que es realmente bonita. Pero a mí las chicas de mi edad no me interesan en absoluto. No les hice caso y seguí mirando la novela en mi teléfono. Al verse ignorados, sintieron que habían perdido la cara delante de Chen Shue. Uno de ellos extendió la mano para quitarme el teléfono, mientras el otro insultaba: «Te estoy preguntando algo, ¿estás sordo?». Me levanté de repente, empujé a los dos con fuerza. «¡Fuera de aquí!». Iban a decir algo más, pero sonó la campana de clase. Los dos me lanzaron una mirada furiosa. Dejaron caer un «te esperamos» y volvieron corriendo a sus asientos. Hasta la hora de salida. Me interceptaron en la escalera. Chen Shue estaba de pie a lo lejos, con una expresión de satisfacción. Uno de ellos se acercó y me empujó: «Aléjate de Chen Shue». No pude contenerme. Y les di una paliza. Chen Shue se quedó petrificada a un lado, pero para mí pelear era algo cotidiano. Le lancé una mirada feroz. Esa noche no volví a casa de la tía Chen. Me alojé en un hotel, me acosté en la cama y pensé en intentarlo. La tía Chen no dejaba de llamarme y enviarme mensajes preguntando dónde estaba, pero no quería saber nada de ella. Decidí que ya no viviría como un dependiente. Buscaría un lugar para vivir por mi cuenta y, además, dejaría de ir a la escuela. Encontraría un trabajo, ahorraría algo de dinero y luego iría a buscar a mi hermana mayor. Al día siguiente fui a la escuela como siempre, planeando ir a casa de la tía Chen por la noche a recoger mis cosas. En cuanto entré al salón, noté que el ambiente era extraño. Todos me miraban de manera rara, cuchicheando. Los murmullos cesaron de golpe en cuanto entré. Eché un vistazo al asiento de Chen Shue, vacío. No había ido a clase. Durante el recreo, el chico al que había golpeado la última vez, todavía con algunos moratones en la cara, se acercó a mi mesa a propósito: «¿No es este el hijo de un preso? ¿Cómo tiene la cara para venir a clase?». Las palabras «hijo de un preso» fueron como un hierro al rojo vivo, quemándome profundamente el corazón. Mi cabeza zumbó y explotó al instante. Entre las miradas de asombro, salí corriendo del salón. Y escapé de la escuela. No hacía falta que me lo dijera, sabía quién lo había contado. Esta vez sí que estaba furioso de verdad. La sangre me subió a la cabeza a borbotones. Corrí todo el camino de vuelta a casa de la tía Chen. Abrí la puerta con la llave. La casa estaba en silencio, la tía Chen probablemente había salido. Me lancé directamente hacia la puerta del dormitorio de Chen Shue. Estaba cerrada con llave. Empecé a golpear la puerta con los puños, haciendo un ruido sordo. «Chen Shue, sal de ahí. ¿Qué vas a hacer? ¿Fuiste tú quien lo dijo? ¿Fuiste tú quien le contó a los demás que mi padre es un preso? No sé de qué estás hablando. ¿Te has vuelto loco? Sigue fingiendo». ¿Quién más iba a ser? Di una patada violenta contra la puerta. Hubo un silencio desde dentro. Entonces la puerta se abrió de golpe desde el interior. Sí, fui yo. ¿Y qué? Un hijo de un preso no merece vivir en mi casa, no merece ir a la misma escuela que yo. ¿Me oíste? ¿Qué puedes hacerme? Sus palabras fueron como cuchillos, me enfurecí aún más. Agarré con fuerza el cuello de su pijama. La arrastré violentamente fuera de la habitación y la empujé contra el sofá de la sala. Los ojos se asomaban por debajo del brazo, enrojecidos y llenos de lágrimas. Me miró fijamente así, y en ese instante fue como si un balde de agua fría me cayera de la cabeza. De repente desperté. ¿Qué estaba haciendo? Me di la vuelta y corrí hacia la habitación que temporalmente era mía, mi habitación, y metí al azar algunas de mis prendas en la mochila. Al pasar por la sala, vi que Chen Shue ya había corrido a su habitación y cerrado la puerta. Saqué más de 300 yuanes en efectivo del bolsillo, los arrugué todos y los dejé sobre la mesita de centro. Que fuera el pago por los días de comida y alojamiento. Luego abrí la puerta y me fui de casa de la tía Chen sin mirar atrás. Alquilé un pequeño cuarto individual afuera, de 600 al mes, y pronto conseguí trabajo de mesero en un KTV. El turno de día pagaba 100, el de noche 120, para ahorrar rápido. Sin pensarlo elegí el turno de noche. Después de eso, la tía Chen no paró de llamarme. No contesté ni una vez. Al final me envió 2 mensajes y también una transferencia de dinero. Miré la pantalla durante mucho tiempo, pero al final no acepté. Ese KTV era el más grande de la ciudad. Llevaba menos de una semana trabajando allí cuando el jefe de turno me buscó, me examinó de arriba abajo. Y en voz baja preguntó: «¿Tienes buena apariencia? ¿Considerarías ser modelo masculino?» Poco trabajo, dinero rápido. Para ser sincero, mi padre no tuvo muchos méritos en la vida, excepto que su rostro era realmente guapo. Y yo heredé esa ventaja sin perder un ápice. Pero aún así negué con la cabeza y rechacé.
Solo pensar en tener que sonreír forzadamente ante esas caras que dan asco. O incluso que me manosearan, me daba escalofríos. Aunque era pobre. Todavía tenía ese límite. Una noche, al salir del trabajo, estaba tan cansado que me dormí al instante. Pero sin razón empecé a soñar. Antes, los protagonistas de mis sueños eran siempre la hermana vecina. Pero esta vez, lo que aparecía entrelazado en las imágenes eran aquellos ojos de Chen Shue. Llenos de lágrimas y a la vez obstinados. Desperté sobresaltado y corrí al baño. A echarme agua fría con fuerza. Apenas salí del baño, sonó el móvil. En la pantalla saltaban las palabras Tía Chen. De inmediato, mi corazón dio un vuelco. ¿Qué demonios? No puede ser tan siniestro. Dudé un buen rato. Y cuando el timbre estaba a punto de apagarse, con esfuerzo contesté. Al otro lado. La voz de la tía Chen, como siempre, era suave. ¿Xiao Yu? Tengo que viajar por trabajo una semana. Chen Shue estará sola en casa y no estoy tranquila. Así que te pido que me ayudes a cuidarla. Al final, me transfirió directamente 2000 yuanes. Miré la cifra de la transferencia en la pantalla, recordé el sueño de antes, y sentí una mezcla de emociones. Silencio de unos segundos, luego acepté. Después de todo, no iba a pelearme con el dinero. Al día siguiente, comencé a esperarla puntualmente a la salida del colegio a la hora en que siempre terminaba clases. El primer día, al verme salir, Chen Shue se quedó visiblemente atónita. Primero pasó sorpresa por su rostro, luego el mismo desprecio familiar de antes. No habló. Apretó los labios, bajó la cabeza y caminó adelante. Yo tampoco tenía ganas de hablar. Así que la seguí. Caminamos en silencio todo el trayecto. Al llegar a casa, ella sacó las llaves, abrió la puerta y se metió directo a su habitación. Yo me quedé un rato en la sala. Bajé a la tienda de conveniencia a comprar una comida en caja y una botella de leche. Los dejé en la mesa de la sala, me di la vuelta y salí. Para ir a mi turno nocturno en el KTV. Al día siguiente, la rutina se repitió. Ella caminaba adelante, yo la seguía. Al llegar, ella se encerraba en su cuarto. Yo compraba comida, la dejaba en la mesa y me iba. Ni una palabra. Esta extraña complicidad duró hasta el quinto día. Al atardecer del quinto día. Como siempre, esperé 10 minutos antes en la entrada del colegio, pero no vi aparecer a Chen Shue. El tiempo pasaba minuto a minuto. Y cuando vi que iba a retrasarme para mi turno, empecé a enfadarme. ¿Qué diablos estaba haciendo esta señorita? Ya no aguantaba más la espera, así que me armé de valor y entré directamente en la escuela. El guardia de seguridad pareció recordarme por mi pelo teñido de amarillo, me echó un vistazo. Para entonces, el edificio de clases ya estaba muy tranquilo. Caminé rápido hasta la puerta de su aula. La puerta trasera estaba abierta, miré hacia adentro. Y vi el aula vacía, solo quedaba ella, recostada sobre el pupitre, con los hombros ligeramente encogidos. No sabía si dormía o qué. Chen Shue, vamos, rápido, que tengo que ir a trabajar. No tengo tiempo para perder contigo. Al verme a punto de estallar, ella se apresuró a levantarse. Aseguró la mochila y caminó hacia mí con la cabeza gacha, igual que en los días anteriores. Ella iba delante, y yo la seguía a unos pasos detrás, el sol poniente alargaba nuestras sombras. Uno delante, otro detrás, esa era la única melodía. Apenas salimos del colegio, llegaron los problemas. 3 tipos con pantalones ajustados y zapatos de bolitas nos bloquearon el paso, con cigarrillos en la boca. Uno de ellos, el cabecilla, se frotó las manos y se acercó a Chen Shue. Hermana Xiao Xue, ¿ya saliste de clase? Los chicos te hemos estado esperando un buen rato. Vamos a divertirnos un rato. Chen Shue se detuvo asustada al instante. Se puso pálida y, por reflejo, dio un paso atrás, casi chocando conmigo. La jalé de inmediato detrás de mí, colocándome entre ella y esos matones, y dije con el rostro frío. Largo. Los 2 matones de al lado empezaron a rodearme lentamente. Es su suerte que se haya fijado en esta chica. Mejor lárgate si eres listo. Lo digo una última vez. Largo. ¿Quién te crees que eres? Lárgate. Maldito, casi al mismo tiempo, uno de los matones maldijo, joder. Y me lanzó un puñetazo. Esquivé girando el cuerpo y aproveché para agarrarle el brazo. Con la otra mano apreté el teléfono, y usando el borde duro de la carcasa, le di un golpe feroz en el puente de la nariz. Entre un grito de dolor, se agachó tapándose la cara. El que quedaba y el cabecilla, que se acababa de levantar. Al ver la escena, claramente se acobardaron. Mientras uno señalaba con el dedo y decía en tono bravucón. Espérame. Tiraron del compañero herido y huyeron patéticamente. Resoplé, agarré a Chen Shue, que seguía aturdida y temblando de miedo. Y la saqué por la muñeca. Caminamos hasta la urbanización. Allí solté su muñeca. No salías porque estaban esos tipos en la puerta. Ella no levantó la cabeza. Con los dedos nerviosos retorciendo el borde de la ropa, asintió suavemente y emitió un nasal. La próxima vez que pase algo así, dímelo directamente. Si no, tú sola. Encogida en un rincón, ¿de qué sirve? Entendido. Bueno, sube rápido. Gracias. No me di la vuelta, caminé a grandes zancadas hacia la salida de la urbanización.
La mirada a mi espalda pareció quedarse un largo rato, probablemente asustada por lo de aquel día, los 2 días siguientes. Chen Shui ya no caminaba sola delante, manteniendo distancia a propósito como antes, sino que se pegaba a mi lado. De vez en cuando, si algún chico que pasaba la miraba un poco más, ella se acercaba instintivamente hacia mí. Este cambio me resultó un poco extraño, pero no dije nada. Total, le había prometido a la tía Chen llevarla sana y salva a casa. Seguíamos sin hablar mucho, pero la tensión combativa de antes parecía haberse suavizado bastante. Calculé que, al terminar esta semana, le pediría al encargado cambiarme al turno de día. Aunque el turno de noche pagaba más, estar tanto tiempo alterando el día y la noche realmente le estaba pasando factura a mi cuerpo. El domingo por la noche, justo cuando terminé de arreglarme para ir al último turno de noche, sonó el móvil. Era un mensaje de la tía Chen. Yao Yu, ya volví. De verdad, muchas gracias por estos días. Ha sido un esfuerzo. Mañana por la noche ven a casa a cenar. La tía preparará unos buenos platos. Me quedé mirando la pantalla, con el dedo suspendido sobre el teclado un buen rato. Mi primer impulso fue negarme. ¿Ya me había mudado? ¿Qué sentido tenía volver a cenar? Un poco vergonzoso, pero luego pensé, ya había aceptado los 2000 yuanes. Y el trabajo estaba terminado. Por cortesía y por lógica, parecía que debía pasar a saludar. Aclarar las cosas. Además, hacía mucho que no comía una comida decente. Finalmente respondí que sí. El lunes por la noche, como acordado, toqué la puerta de la casa de la tía Chen. Cuando se abrió la puerta, casi no la reconocí. La tía Chen llevaba un vestido de seda color ciruela, la cara ligeramente maquillada. Al primer vistazo, me quedé atónito. Tragué saliva inconscientemente, hasta que la tía Chen sonrió y me dijo que entrara. Pasa, siéntate. Reaccioné de golpe y entré en la sala. Al ver a Chen Shui, me volví a quedar pasmado. Ella no llevaba el uniforme del colegio ni ropa de casa de siempre, sino un vestido blanco. El pelo suelto y suave sobre los hombros, sin la aspereza habitual, con un aire fresco y juvenil de chica. Me echó un vistazo rápido y enseguida bajó la cabeza, con los dedos un poco incómodos sobre las piernas. Las orejas ligeramente sonrojadas. En la cena, el ambiente fue extrañamente incómodo, pero mucho mejor de lo que imaginaba. Chen Shui comió en silencio, aunque no hablaba por iniciativa propia, al menos no puso los ojos en blanco ni resopló. La tía Chen no paraba de servirme comida, preguntándome con tono preocupado sobre mis planes futuros y sugiriéndome que volviera a vivir allí y continuara estudiando. Xiao Yu, mejor vuelve a casa. La tía hablará con la escuela. ¿Puedes seguir yendo a la escuela? Ella suplicó con dulzura, eres demasiado joven. No puedes seguir trabajando así siempre. Mientras comía, respondí con evasivas. No es necesario, tía. Estoy bien así. El camino de los estudios no es para mí. Entonces, ¿qué piensas hacer? Primero trabaja y ahorra algo de dinero. Hice una pausa y enseguida mentí. Más tarde veré si puedo montar una pequeña tienda. La tía Chen me miró, al final solo soltó un leve suspiro. No insistió más. Solo me puso otro bocado de verduras. Entonces, ¿al menos vendrás a casa a cenar a menudo? Así también le haces compañía a Xiao Xue. Ella también se aburre sola. Respondí con un gruñido vago. Esa comida transcurrió en una atmósfera de aparente calma, pero con pensamientos ocultos. Renuncié al KTV. Aquella noche, durante el turno de noche, el salón privado estaba muy ruidoso. Yo llevaba una bandeja de frutas. Cuando abrí la puerta del VIP, nunca imaginé que me toparía con esos 3 matones. Evidentemente ellos también me reconocieron. El cabecilla, aún con un curita ridícula en el puente nasal, en cuanto me vio entrar, se quedó estupefacto, luego de repente tiró la botella de licor al suelo y se levantó, señalándome y maldiciendo. ¿Eres tú? Mi corazón dio un vuelco, supe que esta noche el asunto no terminaría bien. Efectivamente, antes de que pudiera retirarme, una caja de cerveza recién llegada fue estrellada deliberadamente contra el suelo por ellos. Los vidrios y el líquido salpicaron por todas partes. Cuando el encargado me ordenó entrar a limpiar, el matón cabecilla estaba recostado en el sofá, sonriéndome con provocación. Contuve la ira, bajé la cabeza para mirar el desastre en el suelo, y justo cuando me agaché, un pie me pateó con fuerza en la espalda. ¿La última vez no eras muy peleador? Me levanté de repente, agarré el medio cuello de botella rota y se lo clavé hacia él. El salón estalló en un caos. El grupo se abalanzó sobre mí, los golpes caían como lluvia. Mis ojos se enrojecieron, no me importó nadie más. Solo me centré en darle una paliza al cabecilla hasta casi matarlo. No sé cuánto tiempo pasó, hasta que los guardias de seguridad irrumpieron y nos separaron a la fuerza. Quedé tirado en el suelo, sin un solo lugar del cuerpo que no doliera. Quizás tenía una costilla rota. Hasta al respirar salían burbujas de sangre. El otro bando tampoco salió bien parado, sobre todo el cabecilla, que yacía gimiendo en el suelo. El salón quedó hecho un desastre, la pantalla rota, la mesa de centro volcada. El jefe me llamó después a su oficina, con el rostro muy sombrío. No me insultó, solo se quedó mirándome en silencio durante un largo rato. Luego sacó un sobre grueso de su cajón y lo empujó hacia mí.
Dentro había 2 fajos de billetes nuevos. Esto es tuyo, sin duda, pero aquí. El impacto es demasiado negativo. Toma el dinero y vete. Cambia de lugar, busca un trabajo decente. Apreté el sobre, exactamente 30.000 yuanes. Mucho más que mi salario de varios meses. No dije nada, solo asentí. Regresé a mi pequeño y húmedo cuarto alquilado. Me dejé caer en la cama, el dolor me hacía torcer la boca. Descansé un rato. Luego forcejeé para levantarme y conté todo, el sobre que me dio el jefe, el salario que había ahorrado antes. Los 2.000 que me dio la tía Chen. Todo sumado, entre sueltos y billetes. Resultaron ser más de 40.000 yuanes. Un fajo de dinero grueso en la mano, pesado. Las heridas en el cuerpo aún dolían sordamente, pero por primera vez mi mente se aclaró. Este dinero debería ser suficiente para ir a buscar a mi hermana. Decidí que, cuando sanaran mis heridas, iría a buscarla. Durante los días de convalecencia, la tía Chen me llamó varias veces para que fuera a cenar a su casa, con un tono cada vez más apremiante. Temía que descubriera mis moretones, así que inventé varias excusas para evitarlo, hasta que ella se enojó de verdad por teléfono. Xiao Yu, ¿acaso no me consideras tu tía? ¿Tan difícil es venir a cenar? No tuve remedio, así que accedí a regañadientes. Antes de ir, busqué a propósito una sudadera holgada con capucha negra y pantalones largos, me envolví bien apretado. Me bajé la capucha lo más posible, procurando no mostrar ni un hematoma ni una venda. Cuando llegué a su casa, la tía Chen estaba preocupada por el nuevo televisor de pantalla plana que acababan de traer a la sala. La caja aún estaba en el suelo. Xiao Yu, llegas justo a tiempo. Ayúdame a levantar este televisor. Y ponerlo sobre el mueble, dijo asomando la cabeza desde la cocina, con el delantal puesto. Por dentro me quejaba amargamente. Normalmente, ese peso no significaba nada, pero ahora, cada paso que daba me dolía la costilla hasta el alma. La herida, oculta bajo la sudadera gruesa, ya me había hecho sudar en exceso, pero no podía negarme. Solo pude apretar los dientes y avanzar, levantando un lado del televisor con la tía. En el momento en que el pesado televisor se elevó del suelo, sentí un tirón fuerte en el abdomen y casi lo suelto, soportando el intenso dolor. Con gran esfuerzo, lo arrastré hasta el mueble del televisor y lo dejé caer, casi al borde del colapso. En ese instante, la sangre empezó a filtrarse por mi espalda, empapando una gran zona, pegajosa contra la piel. Por suerte, la tía Chen dejó el televisor y se apresuró a la cocina para revisar la comida en la olla, sin notar mi estado. Me apoyé contra la pared respirando con dificultad, la frente cubierta de sudor frío. Al levantar la cabeza, vi a Chen Xue, que no sé cuándo había aparecido en la puerta de su habitación. Me miraba fijamente, con la mirada clavada en la zona lumbar de mi ropa oscura, en esa mancha de humedad anormal que seguía extendiéndose lentamente. Me asusté, y sin pensar, giré el cuerpo para cubrirme con el brazo. Pero ella se acercó directamente, sin decir palabra, agarró mi muñeca y me arrastró hacia su habitación. Aturdido, me dejé llevar. Al entrar en la habitación con un suave aroma, ella cerró la puerta tras de sí y sacó un pequeño botiquín de debajo del armario. ¿Has vuelto a pelearte?, susurró con voz muy baja, con una emoción compleja, entre reproche y algo más. Señaló la cama. Siéntate. Me quedé de pie sin moverme, temiendo manchar sus sábanas limpias y ordenadas con la sangre. Siéntate, insistió con un tono más firme, sin admitir réplica, y me empujó hasta sentarme en el borde de la cama. Abrió el botiquín, sacó yodo, algodón y gasa. Sus movimientos eran torpes pero extremadamente cuidadosos. Cuando levantó el dobladillo de mi camisa, contuvo la respiración. La tela pegada a la herida se despegó suavemente. Al ver la fea herida, frunció el ceño, apretó los labios y fijó la mirada con una concentración como si estuviera realizando una tarea de suma importancia. Bajé la vista y vi su perfil tan cerca. Sus largas pestañas temblaban ligeramente, su respiración era suave, como si temiera lastimarme. Para ser sincero, Chen Xue era realmente bonita, su piel casi translúcida, la nariz recta y fina, y en ese momento, concentrada y con un dejo de ternura, se veía mucho más agradable que su terquedad habitual. Por un momento me distraje. Ella desinfectó con cuidado, aplicó el medicamento y vendó de nuevo, todo en silencio. Cuando terminó, levantó la cabeza y de repente 2 rubores evidentes tiñeron sus mejillas. Desvió la mirada, sin atreverse a mirarme, y dijo con una voz tan baja como un mosquito: ¿podrías dejar de pelear? Me quedé un buen rato, antes de soltar 3 palabras desde la garganta: lo intentaré. Al final, no se pudo ocultar. Durante la cena, comía con la cabeza gacha, masticando muy despacio y con cuidado, temiendo que el movimiento afectara la herida en mi rostro. La tía Chen notó rápidamente que algo andaba mal. Al final descubrió todo. Inventé que me había caído caminando de noche. Ella me miró fijamente unos segundos. Suspiró, y su tono estaba lleno de ternura y reproche que no podía ocultar. Este muchacho, siempre tan torpe, viviendo solo, y ni siquiera sabes cuidarte bien. Esta vez no te hagas el fuerte. Quédate aquí hasta que te recuperes por completo. Quise negarme, pero esta vez ella se enojó de verdad, con un tono inapelable. No hay discusión.
Si todavía me reconoces como tu tía, obedece. Al ver su mirada seria y preocupada, las palabras que iba a decir se quedaron en la garganta. Finalmente asentí. La habitación donde había dormido antes me la guardaron, y además estaba impecable. Las sábanas mullidas olían a sol. Durante esos días de convalecencia, se convirtieron en un tiempo extraño y suave en mi vida. La tía Chen me preparaba todo tipo de caldos reparadores, sopa de pollo, sopa de pescado, sopa de huesos, cada día diferente. Solo se quedaba satisfecha cuando me veía beberlos. En cuanto a Chen Sue, se encargó de cambiarme los vendajes. Cada día entraba puntual con el botiquín. Y cada vez sus movimientos eran más hábiles y suaves. Mojaba el algodón con yodo y limpiaba con cuidado alrededor de la herida. Soplaba ligeramente con los labios fruncidos, y el aire fresco rozaba mi piel, aliviando el ardor, pero provocando otro tipo de cosquilleo indescriptible. Y no sé qué le pasaba. Pero parecía haber cambiado de repente. Siendo ya mayor, se comportaba como una niña. A veces entraba con un ramo de flores silvestres recogidas quién sabe dónde y las colocaba torpemente en un jarrón. Insistía en preguntarme desde qué ángulo se veían mejor. Otras veces simplemente empujaba la puerta y decía, hoy hace un sol precioso. Te voy a sacar las mantas a tomar el sol, y luego salía corriendo con ellas, dejándome mirando por la ventana, perdido en mis pensamientos. Siempre encontraba pretextos para quedarse cerca de mí, pero sin hablar mucho, solo se sentaba en silencio a mi lado. De vez en cuando me echaba un vistazo a escondidas. Cada vez que yo la miraba, desviaba la mirada rápidamente. Con las mejillas sonrojadas, fingía arreglar algo que tenía entre manos. No necesitaba estar alerta. No necesitaba resistirme. Solo comer, tomar la medicina, dormir, y lidiar con esas pequeñas cosas adorables y torpes que hacía Chen Sue. Aunque para muchos esto era solo una rutina normal, incluso aburrida, para mí era un calor que nunca había esperado tener. Cuando la herida sanó por completo, decidí partir. Esa mañana. Ya había encontrado un nuevo trabajo que incluía comida y alojamiento, así que fui a despedirme de la tía Chen. Aunque ella sentía nostalgia, al oír que el trabajo era formal y que incluía alojamiento, se sintió un poco más tranquila. Me dio muchas recomendaciones detalladas. Al salir, Chen Sue me siguió hasta la puerta. Con la cabeza baja y la voz muy suave, dijo, cuídate. Cuando tengas tiempo, ven a comer. Y además, levantó la cabeza rápido para mirarme, con una súplica en los ojos, no te pelees más con nadie. Algo se removió en un rincón de mi corazón, pero en mi rostro solo mostré indiferencia. Asentí con la cabeza y murmuré un vago. Me di la vuelta y bajé las escaleras. Con los 40.000 yuanes que había ganado a cambio de sangre, me quedé de pie en la intersección llena de tráfico. Por primera vez sentí lo lejana y confusa que era mi meta. ¿El mundo era tan grande, donde podría encontrarla? Después de pensarlo mucho, la única persona que tal vez tuviera alguna pista era mi padre. Los trámites para la visita a la prisión fueron más complicados de lo que imaginaba. A través de un grueso cristal, vi a mi padre salir. Había adelgazado mucho, su espalda estaba algo encorvada, y sus sienes canosas. Su rostro estaba marcado por el cansancio y el agotamiento. La vida en la cárcel claramente no era fácil. Cuando me vio, una clara sorpresa cruzó sus ojos turbios. Levantamos el teléfono. El ambiente se llenó de un silencio incómodo. Vine a preguntarte algo. Esa hermana mayor que era vecina nuestra antes. ¿A dónde se mudaron? ¿Te acuerdas? Él se quedó por un momento. Como si no esperara que yo preguntara eso. Me miró un rato con una expresión complicada, y luego suspiró. Parece que se mudaron al distrito X de la ciudad vecina. No sé el lugar exacto, solo lo oí de pasada. Decían que tenían parientes allí. Aunque seguía siendo un rango amplio, al menos tenía una dirección. Después, intercambiamos algunas palabras con voz apagada, sobre cosas superficiales de la actualidad. Al irme, le dejé 1.000 yuanes en su cuenta. No era mucho. Pero era mi último gesto de cariño. Antes de partir, fui especialmente a la peluquería. Me teñí ese llamativo cabello rubio de vuelta a negro, y me compré 2 conjuntos de camisetas y pantalones sencillos y limpios. Frente al espejo del pequeño baño del hotel, miré a ese tipo de pelo negro y liso, vestido de forma común. Por un momento me sentí un extraño. Casi parecía un estudiante formal, con la dirección vaga que me dio mi padre. Tomé un autobús hacia el distrito X de la ciudad vecina. No tuve tan mala suerte. Preguntando por el pueblo durante un par de días, logré obtener alguna información. Su familia se había mudado hacía unos años, a un barrio residencial de la ciudad. Pero lo que más me hundió el corazón fue un comentario casual de un vecino. Ah, ¿te refieres a la hija mayor de la familia Lin? Se casó hace tiempo. Su hijo ya sabe andar y hablar. Esa noticia fue como una piedra que cayó en mi corazón, un peso sordo e indescriptible. Esa noche, en el hotel barato, sentado en la cama, miraba las manchas de agua en el techo, con la cabeza hecha un lío. La encontré, ¿y luego qué? Ir y decirle: ¿soy ese niño de antes? ¿O preguntarle si recuerda aquel juego? ¡Qué ridiculez tan enorme! Eso ya fue un error desde el principio. Un error que no debió comenzar, ni que yo debía continuar. Pero ya que había llegado hasta aquí, si no la veía ni una vez, todos estos años habrían sido en vano. Bueno,
solo la veré una vez, que sea mi despedida después de todos estos años. Al día siguiente, fui al barrio residencial que había averiguado. Era un barrio común pero limpio. No me atreví a entrar. Me agaché bajo la sombra de un árbol al otro lado de la calle, esperando desde el amanecer hasta que el sol llegó al cenit. Cerca del mediodía, ella apareció por fin. Llevaba de la mano a una niña de 3 o 4 años. Caminando lentamente desde el interior del barrio. Su aspecto era diferente al de mi recuerdo. Llevaba un vestido de estar en casa. Su cabello estaba recogido al azar, pero en su rostro había una sonrisa muy suave mientras bajaba la cabeza para escuchar el parloteo de los niños. La luz del sol se derramaba sobre ella, parecía tranquila y también feliz. Yo me quedé mirando desde lejos, viéndola jugar un rato con el niño junto a la zona verde del barrio. Luego las vi caminar lentamente de regreso hasta que sus figuras desaparecieron en la entrada del edificio. La piedra que había estado en mi corazón todos estos años. Pareció aflojarse de repente, y luego rodó silenciosamente hacia abajo. No sentí la emoción que imaginaba. Ni resentimiento. Más bien, fue un vacío y una liberación indescriptibles. La vi. Y al final resultó que así era. Inhalé profundamente el aire desconocido y me giré hacia la parada del autobús. Bueno, este viaje no fue en vano. Ahora toca volver a casa. Regresé a casa de la tía Chen. En el momento en que abrí la puerta, tanto ella como su hija se quedaron atónitas. La tía Chen me miró de arriba a abajo, con una mezcla de sorpresa y satisfacción en los ojos. Chen Xue, por su parte, se quedó mirándome fijamente. Con las mejillas ligeramente sonrojadas y mordiéndose el labio inconscientemente. Ese chico de llamativo cabello amarillo, lleno de espinas, había desaparecido. La persona en el espejo tenía el cabello negro y liso, y vestía una camiseta y pantalones sencillos. Incluso a mí me parecía extraño. Calculé el dinero que me quedaba, pensando si montar un pequeño negocio o hacer otra cosa. Xiao Yu, escucha a tu tía, vuelve a la escuela. Al menos termina la secundaria, consigue el diploma, ese es el camino correcto. Fruncí el ceño y no dije nada, todavía luchando internamente. Volver a esos libros de texto llenos de citas clásicas era más agotador que pelear. No esperaba que Chen Xue también se acercara y murmurara en voz baja, sí. Vuelve a la escuela. Sus ojos brillaban mientras me miraba, con un toque de expectativa. Al verlas, de repente sentí que tal vez intentarlo no sería tan malo. Finalmente, suspiré y asentí. Está bien, como usted diga, de verdad. Los ojos de Chen Xue se iluminaron al instante, las comisuras de sus labios se curvearon sin control, y todo su ser se volvió radiante. Así que volví a la escuela, viviendo días de ir y venir todos los días, sufriendo dolores de cabeza con los libros de texto. Pero todo era completamente diferente. Ahora, al ir y venir de la escuela, Chen Xue ya no caminaba muy adelante, sino que se pegaba a mi lado, tan cerca que a veces nuestros brazos se rozaban. En clase. A veces sentía una mirada que venía de al lado. Al girar la cabeza. Efectivamente, la descubría mirándome fijamente. Mientras me miraba, sin razón aparente. Se reía en voz baja con los labios apretados, con los ojos brillantes. ¿Qué miras? Bajé la voz, curvando los dedos. Y le di un ligero golpecito en la frente. Ella reaccionó al instante, con 2 manchas rojas en las mejillas. Enfadada y avergonzada, me devolvió el golpe en el brazo, sin mucha fuerza. Más bien como si me hiciera cosquillas. ¿A ti qué te importa? Me fulminó con la mirada. Y volvió rápidamente la cabeza, fingiendo leer. Ese fin de semana. Chen Xue, con timidez, vino a preguntarme si quería salir a dar una vuelta juntos. Era la primera vez en mi vida que una chica me invitaba por iniciativa propia. Sentí una sensación extraña e indescriptible, como no tenía nada mejor que hacer. Asentí. Ella se encerró en su habitación y se arregló toda la mañana. Cuando salió, mis ojos se iluminaron. Llevaba un vestido que le quedaba muy bien. El cabello cuidadosamente peinado, y en su rostro había una sonrisa tímida y expectante. Nada más salir, me agarró del brazo y me empujó hacia afuera. Vamos, más despacio. La verdad, acompañar a una chica de compras fue una de las cosas más agotadoras que he hecho en mi vida. Chen Xue tenía una energía increíble, recorría tienda tras tienda. Y además insistía en que me pegara a ella para dar mi opinión. Yo solo quería encontrar un lugar para tumbarme. Por fin, cuando llegó la hora de comer, ella mordisqueaba una pajita y me preguntó, ¿a dónde quieres ir por la tarde? Me quedé atónito. Antes, mis fines de semana eran para pelear. O estar en el cibercafé. ¿A dónde más podía ir? Pero no podía llevarla al cibercafé. De repente, me vino a la mente un cartel publicitario que había visto al borde de la carretera, sobre el acuario, todo azul. Se veía bastante fresco. Además, yo mismo nunca había ido. Vamos al acuario. Efectivamente, era como en el cartel, grande y hermoso por dentro, con luces azules que titilaban entre las ondas del agua. Y todo tipo de peces nadando de un lado a otro. Chen Xue se quedó con los ojos como platos, emocionada, tirando de mi muñeca. Corría de un pabellón a otro, parloteando sin parar. Cuando vi el espectáculo de los delfines, sentí que alguien me miraba. Al girar, la vi sonriéndome tontamente. Me acerqué y susurré.
¿Esta noche, me acompañas a ver una película? Vale. Eligió un empalagoso drama romántico. Eso de, tú me amas, yo te amo, no me interesaba nada. Al poco rato, me quedé dormido apoyado en el respaldo. Entre sueños, sentí una suave calidez en el dorso de la mano. Abrí los ojos y vi la mano de Chen Sue apoyada suavemente sobre la mía. Ella inclinó la cabeza. Y me miraba otra vez así, con los ojos brillantes, como las aguas más claras del acuario. El aire pareció volverse pegajoso, los sonidos a mi alrededor se volvieron borrosos. Sus mejillas se sonrojaron. Cobró valor y retiró la mano de inmediato. Sus labios se entreabrieron. Y solo la punta de sus orejas, completamente roja, delataba su nerviosismo. Yo estaba completamente aturdido. Me quedé paralizado, la sensación suave y húmeda de sus labios no se iba, como si una pluma me rozara el corazón. Cosquilleante, un poco extraña. Cuando llegamos al parque cerca del barrio. De repente me tiró hacia un banco. Bajó la cabeza y su voz era tan baja como el zumbido de un mosquito. Lo siento. No reaccioné. Es lo que dije antes en la escuela sobre tu papá. Su voz estaba llena de culpa. En aquel entonces, fui demasiado mala. De repente me sentí un poco incómodo. Me rasqué la cabeza. Ese asunto me volvió loco de rabia. Incluso estuve a punto de hacerle daño. Pensándolo ahora, yo también fui un imbécil en ese momento. No pasa nada, dije, girando la cara. Fingiendo despreocupación, ya lo olvidé. Ella pareció aliviada. ¿Quién iba a pensar que Chen Sue no sabía guardar secretos? En pocos días, se lo contó todo a su madre. Aquel día, la tía Chen me llamó especialmente a la sala. Tenía una expresión muy seria y mi corazón estaba inquieto. Me preparé para el regaño, pero ella suspiró y su tono fue inusualmente suave. Xiao Yu, tu tía no es una persona anticuada. Que ustedes, jóvenes, se gusten mutuamente. Me alegra. Me quedé atónito, casi no podía creerlo. Luego continuó, con un tono más firme, pero... Ahora tu tarea más importante es estudiar. Prométeme que te concentrarás en los libros. Que te esforzarás por entrar a la universidad. Solo así podrás darle una buena vida a Xiao Sue en el futuro, ¿entiendes? La miré, con sus ojos ansiosos y llenos de confianza, y asentí. Chen Sue se volvió aún más insolente. Al salir de clase debía volver directo a casa. Si hablaba una palabra de más con otra chica. Ponía morritos que parecían un colgador de botellas. Lo peor era el estudio, me vigilaba estrictamente. Cada día, sin falta, me obligaba a hacer ejercicios y memorizar palabras. Se preocupaba más que yo. Podía descuidar todo lo demás, menos los estudios. Pero esos estudios casi me cuestan medio vida. Los días pasaban volando entre esa dulce tortura. En un abrir y cerrar de ojos pasaron 2 años. Llegaron los resultados del examen de ingreso a la universidad. Chen Sue, esforzándose, ingresó en la mejor universidad clave de la ciudad. Yo, superándome a mí mismo, también alcancé para entrar a una universidad normal de segundo nivel cerca de su campus. El día que recibí la carta de admisión. Yo mismo lo encontraba increíble. Poco después de cumplir 18 años. Un hombre trajeado, con un maletín, me buscó. Se presentó como abogado. Dijo que mi madre había fallecido de una enfermedad. En su lecho de muerte, sintió que no tenía cara para verme. Pero me dejó todas sus propiedades, esperando que pudiera vivir bien. De esa madre, de la que solo guardaba un vago recuerdo de su espalda y la etiqueta de, se fue con el dinero. Sentí una indescriptible melancolía, pero no mucha tristeza. El abogado me pasó los documentos. Para que firmara. Al principio quise negarme, pero cuando vi el largo listado de propiedades, con una fila interminable de ceros, mi mano se detuvo. Al final, firmé. Después de que llegara la carta de admisión, la tía Chen me llevó especialmente a la cárcel a ver a mi padre. A través del vidrio. Cuando se enteró de que había logrado entrar a la universidad, sus ojos turbios se iluminaron de repente. Le temblaron los labios. Y repitió varias veces, bien. Las arrugas de su rostro parecieron suavizarse. Parecía que en estos años. No solo nosotros cambiamos. Al llegar a casa por la noche, la tía Chen había preparado una gran mesa con sus mejores platos. Humeante y fragante. Chen Sue se sentó a mi lado. Debajo de la mesa, tomó mi mano en secreto, con la yema de los dedos cálida. Bajo la luz, mirando sus sonrisas. Por primera vez sentí que la palabra hogar tenía una forma verdadera y cálida. En las largas vacaciones después del examen de ingreso a la universidad, Chen Sue y yo nos apuntamos a un viaje en grupo y fuimos a Dalí, Yunnan. La casa de huéspedes donde nos alojamos tenía un pequeño patio lleno de flores y plantas, y por la noche se podían ver muchísimas estrellas. Esa noche, acabábamos de regresar de pasear por el mercado nocturno, estábamos agotados. Después de bañarnos, nos tumbamos en la cama. Como de costumbre, extendí el brazo y la atraje hacia mi pecho. Ella olía la frescura del baño recién hecho, su cabello suave rozaba mi barbilla. La habitación estaba muy silenciosa. Solo se oían nuestras respiraciones. De repente, se movió en mis brazos y se giró. Frente a mí, en la oscuridad, podía sentir claramente su aliento cálido rozando mis mejillas, sus ojos brillantes mirándome.
No pude contenerme, bajé la cabeza y la besé. Ella se quedó paralizada un instante. Luego cerró los ojos dócilmente. Justo cuando iba a soltarla, ella extendió los brazos de repente. Y me rodeó fuerte el cuello, sin dejarme separarme. Entonces, hundió su rostro ardiente en el hueco de mi cuello y susurró suavemente junto a mi oído: esa noche, de jóvenes ingenuos, nos entregamos el uno al otro lo más tierno y lo más ardiente. Por la mañana, los rayos del sol se filtraban por las finas rendijas de las cortinas, proyectando manchas de luz en el aire. Me desperté temprano, de lado, mirando a Chen Shui que aún dormía a mi lado. Dormía profundamente, con las pestañas quietas y caídas. Aparté suavemente un mechón de cabello de su frente. Una sensación indescriptible de felicidad plena me invadió el corazón, pero inmediatamente después, me invadió un miedo profundo e insondable. Si no hubiera sido por aquella tarde, si mi padre no me hubiera dejado a la fuerza en casa de la tía Chen, ¿dónde estaría yo ahora? Tal vez todavía en algún ciber oscuro jugando videojuegos. O en algún antro lleno de humo, peleando por unos cientos de yuanes, como una planta flotante sin raíces. Siempre buscando, siempre perdido. Fueron él y la tía Chen quienes me sacaron a la fuerza de ese camino turbio que se veía hasta el final, y me dieron un techo al que podía llamar hogar. Me dieron una confianza y un calor sin reservas, permitiendo que esta vida casi completamente perdida pudiera tomar un camino decente. Incluso pude ver la luz que se filtraba hacia el futuro. Suspiré suavemente y la atraje un poco más hacia mí. Ella emitió un gemido inconsciente, se acurrucó contra mí y siguió durmiendo tranquila. 4 años de universidad pasaron como arena entre los dedos, en un abrir y cerrar de ojos. Chen Shui y yo nos quedamos en la ciudad. Ella tenía buenas notas y fue admitida directamente para hacer el máster en la misma universidad. Yo, gracias a esa inesperada herencia y a su estricta supervisión, también logré graduarme, aunque con dificultades. Me asocié con algunos compañeros de clase para abrir una pequeña empresa, que funcionaba bastante bien. Un año después de graduarme, le propuse matrimonio a Chen Shui. No hubo una escena espectacular. Fue en la misma casa donde cenamos juntos por primera vez. Me arrodillé, sosteniendo el anillo, y antes de que pudiera decir una palabra, a ella ya se le cayeron las lágrimas. Llorando y riendo al mismo tiempo, extendió la mano. Y asintió con fuerza. La tía Chen, a un lado, se secaba las lágrimas, pero su rostro se había convertido en una flor sonriente. También ese año, mi padre salió de prisión tras cumplir su condena. Fui a buscarlo. Llevaba la misma ropa pasada de moda que cuando entró, con una bolsa de viaje vieja y desgastada en la mano. De pie en la puerta de la prisión, miraba con cierta confusión el tráfico y la multitud, con la espalda ligeramente encorvada. En sus ojos había una timidez y una fatiga que nunca antes había visto. Al verme, abrió la boca, como si quisiera llamarme por mi nombre. Pero dudó un poco. Me acerqué, tomé su bolsa de viaje. Y lo llamé. Se quedó paralizado un momento, y al instante se le enrojecieron los ojos. Asintió repetidamente. Le alquilé un apartamento no muy lejos de donde vivíamos Chen Shui y yo. Así pasaban los días. Tranquilos pero firmes. Mi padre encontró trabajo como vigilante en un complejo residencial, y lo hacía con mucha dedicación. Salía temprano todos los días, siempre alegre. Decía que ese trabajo era bueno, que podía ver gente y se sentía tranquilo. Chen Shui y yo estábamos ocupados con el trabajo y los estudios, planeando que cuando ella se graduara del máster el próximo año, nos casaríamos. Antes, yo era como una bestia atrapada en la oscuridad, chocando furiosamente contra todo el mundo, pensando que mi vida sería así para siempre, hasta que conocí a la tía Chen y a Chen Shui. Cerré la computadora, caminé hasta la puerta del balcón y me apoyé en el marco para mirarlos. Mi pasado era un caos, pero mi futuro nunca había sido tan claro y cálido.